amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo entender la derrota de Fischer en la estructura E4, E5 y columna D abierta? Una partida entre Fischer y Holmov en el Capablanca In Memoriam en La Habana en 1965 en la ronda 18. En el vídeo anterior estudiamos la partida que Fischer perdió en la ronda 10 contra Borislav Iko, que usted puede encontrar arriba en la información para que la pueda estudiar si la pasó por alto. Esta partida desemboca a la estructura que estamos estudiando. Fischer comete un error al querer impedir la ubicación del alfil en C5 de su adversario y permite una combinación que claramente pasó por alto, con lo que su adversario tomó la iniciativa que no soltó más, logrando la victoria. Comenzó Fischer con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4 y caballo F6. Siguió con enroque corto y alfil E7, torre 1, B5, alfil B3 y enroque corto. Holmov plantea la posibilidad de jugar un ataque marcha que Fischer no rehúsa jugando C3, pero Holmov decidió no llevar a cabo esa intención y jugó D6, H3 y caballo A5, alfil C2, C5, D4 y dama C7. En la partida anterior su adversario jugó otro movimiento. Ivkov empleó la variante de Keres con caballo D7 en lugar de esta efectuada en la partida por Holmov. Caballo B a D2, caballo C6 y Fischer decide no cerrar el centro sino conducir la partida después de D por C5 y D por C5 y caballo F1 a la estructura estudiada en el vídeo anterior, como habíamos mencionado, y en el directo que habíamos también efectuado anteriormente. Holmov desarrolló su alfil a E6, caballo E3, torre a D8, dama E2 y C4. Caballo G5. Estamos en una apertura española Horro y Lope en la clasificación C98 de la enciclopedia. Ahora Holmov jugó H6, considerado en ese momento una novedad. Anteriormente se había jugado alfil C5 en un encuentro entre Suetin y Smyslov en la ciudad de Moscú en 1963. Pero continuemos con H6, donde Fischer captura el alfil, que era su objetivo, caballo por E6, F por E6. La estructura se ha modificado con el peón en E6, que cubre las casillas D5, F5 y además la columna F a favor del negro. Fischer, para impedir la jugada alfil C5 de las negras, jugó B4, error que permite la siguiente combinación donde las negras toman rápidamente una poderosa iniciativa. Detenga el vídeo y encuentre la jugada de Holmov. Mejor hubiera sido, en lugar de B4, el movimiento B3, que conduce a iguales posibilidades entre ambos jugadores. Luego de alfil C5, las posibilidades, como dijimos, están igualadas. Y ahora, si se pretende ganar un peón con B por C4, que esto no es lo más indicado, mejor es torre D1 manteniendo la igualdad. Luego de la captura del peón en C4 seguiría B4, que deja al negro con gran compensación por el peón entregado, pues
La casilla D4 será un puesto avanzado para sus piezas. Luego de B4, que es un error, Olmo jugó caballo D4, una jugada que le garantiza la iniciativa. Espero que usted haya encontrado este movimiento. Un fuerte sacrificio que lógicamente tiene que ser o debe ser aceptado por medio de C por D4, puesto que no es conveniente la retirada dama F1 por la fuerte jugada caballo H5 que amenaza ganar la dama con caballo G3. Luego de la captura en D4, C por D4, A3 y ahora D3. Es preferible eliminar el alfil de C2 y mantener posteriormente un puesto avanzado en D3, puesto que la jugada D por E3, alfil por E3, alfil D6, torre a D1 y alfil E5 solamente es ligeramente mejor para el negro debido a su actividad en el centro y al peón de C4 pasado. Por ese motivo D3 es muy fuerte, alfil por D3 y ahora torre por D3. Esto es un fuerte puesto avanzado para la torre. Se está amenazando el peón de E4 con el caballo de F6. Por eso Fischer jugó caballo G4 y ahora rey H7. Es difícil decidir qué movimiento de rey es mejor. Aquí está expuesto a jaques en la diagonal de B1 a H7. Sin embargo, existen otras dos posibilidades. Una era caballo por G4, dama por G4, rey H7, dama por E6, que es una jugada errática, y después de alfil H4 las negras tienen un fuerte ataque contra F2 que es difícil de defender. La otra jugada que se puede recomendar es rey H8, que tendría un efecto similar a la partida, pero sin la posibilidad del jaque que surgió en la misma. Luego de rey H7, E5. Otra alternativa era jugar directamente caballo por F6 jaque, que podría funcionar algo mejor. Después de torre por F6, E5 y torre F5, las negras tienen una clara ventaja. Tras E5, Olmo decidió cambiar el caballo, tal vez temeroso de algún peligro del caballo de G4 tan cerca del rey, y Olmo cambia los caballos. Mejor era mantener esta pieza jugando caballo de 5 con mejores posibilidades para el segundo jugador, pero la partida continuó con caballo por G4, dama E4 jaque. Es un jaque intermedio que molesta porque se debilita algo el enroque. Después de la jugada G6, también es de considerar la jugada rey H8, que no debilita el enroque, como sucede con el movimiento efectuado en la partida de G6, pero de momento no hay peligro con este debilitamiento. Fischer continuó con dama por G4. Él no desea doblar sus peones y comete esta inexactitud que su adversario no aprovecha. Preferible era capturar de peón con H por G4, que valía la pena intentarlo, aunque no es menos cierto que después de dama D7 las negras tienen una clara ventaja debido al dominio de la columna D y el fuerte peón pasado de C4, garantizando al negro una clara ventaja, como habíamos mencionado. Luego de la captura con la dama en G4, Olmo decidió torre F5. Era mejor ocupar la gran diagonal por medio de dama C6. Tras torre F5, Fischer llevó su dama a E4, dama D7, alfil E3 y dama D5. Luego del cambio de las damas en D5, siguió torre por D5. La partida, desde nuestro punto de vista del estudio de la estructura,
ha culminado, pero como resultado de ella, las negras mantienen el dominio de la columna D, un peón pasado y un fuerte punto de apoyo en D3. Mucho menos fuerte era por D5, pues las blancas pueden continuar con alfil C5 y tener algún contrajuego con el peligroso peón pasado de E5. Torre por D5 está atacando al débil peón de E5 que fue defendido con F4, G5, G3, G por F4, G por F4 y torre F8. La partida siguió con rey G2, rey G6, torre G1, torre a D3, rey F3, jaque a la descubierta, rey F5 y torre G7. El blanco ha logrado reducir algo la ventaja de su adversario, quien jugó ahora alfil D8 amenazando alfil B6, que fue impedido con torre B7. Y ahora torre G8. Se está amenazando la ubicación del alfil en H4, con lo cual se ganaría tras la incursión de la torre en G3. Evitando esa maniobra, Fischer jugó torre B8, un error, después del cual el blanco no se recuperará más. Mejor hubiera sido el jaque torre F7, forzando rey G6, torre B7, y ahora las negras, para no repetir jugada, jugarían rey H5, pero solamente conservan una ligera ventaja. Luego de torre B8, el negro jugó torre G7, amenaza el avance H5 y H4, se quita de la clavada y la torre de B8 queda fuera de juego. A4 para darle actividad a la torre de A1, H5, A por B5, A por B5 y Fischer nuevamente comete otro error, torre por B5. No había muchas soluciones en esta posición, pero esto empeora la posición del blanco. Torre a A8 era una mejor alternativa, H4, rey E2, torre G2, alfil F2 y ahora alfil E7, con la amenaza de capturar el peón de B4, con lo cual la posición de las blancas es perdida. Al igual que la captura torre por B5, que siguió alfil H4, se amenaza torre G3 ganando el alfil de E3, rey E2, torre G2 jaque, rey F1 y torre H2. Luego de rey G1 y torre E2, alfil B6. Ahora el peón pasado de C3 se convierte en un elemento muy importante y amenaza ganar con el avance C2. Rey F1 atacando la torre de E2 que se retira a H2 forzando la victoria. Y en este momento Fischer abandonó, puesto que tras rey G1, torre de D por H3, torre B A5, rey E4, el rey se incorpora al ataque. Rey F1, torre H1, jaque, alfil G1, torre D3, H2 y las blancas no podrán evitar el mate en 5 jugadas, que los entusiasmo para que intenten encontrarlo. Las defensas de las blancas y los ataques de las negras. Sin más, espero que este vídeo le haya sido de utilidad, así como el tema en general de la estructura de peones E4 y E5 con la columna D abierta. Si les ha gustado el vídeo, recuerden, denle like, suscríbanse, denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación y nos vemos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.